Buenas noches. Un poquito de garrapera, está muy frío, muy frío. Muy buenas noches, un placer darle la bienvenida. Mi esposa me va a querer matar por ese chin de franela que sale ahí. ¿Qué se va a hacer? Bien, es un placer darle la bienvenida a Conversando con Humberto. Hoy tenemos un tema que a mí me interesa mucho. Ustedes dirán, pues aquí solamente se tratan los temas que a ti te interesan, pero también quiero interesarlos en esos temas. Por ejemplo, los temas que tratamos la semana pasada del rapto secreto, para mí es una cosa increíble, pasó de 1000 views. El tema sobre Antíoco Epífanes va para 700 views. O sea, a la gente le interesó, a mucha gente le interesó, y para mí eso es sumamente importante, porque lo que hacemos aquí es precisamente para divulgar, edificar, instruir, para instruir en justicia, como dice Pablo. Antes de comenzar con nuestro tema, me van a permitir tener una breve oración. Al comenzar este programa en esta noche, Señor, invocamos tu dirección y tu presencia. Que el Espíritu Santo obre a través de nosotros y en nosotros al exponer este tema. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hay mucha gente que siente que la iglesia adventista está haciendo algo extraño cuando defiende el don profético, el don de profecía. Y entre las iglesias cristianas que surgieron en el siglo XIX, de esos grandes movimientos de reforma, pocas iglesias han influido tanto en aspectos como educación, salud, misión global, como la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia tiene una obra médica inmensa, tiene una obra educativa inmensa, está presente prácticamente en todos los países del mundo, del planeta Tierra, y todo eso en parte se debe a la obra de una persona, a la motivación, al impulso, a la inspiración que Dios le dio a una persona. Entonces, Elena G. de White es esa persona. Surge la pregunta, ¿no cerró Dios cuando se cerró el canon bíblico, no terminó ahí el don profético? O sea, la revelación, el don de profecía no terminó con el cierre del canon bíblico. ¿Cómo puede haber profetas después de que ya el canon del Nuevo Testamento terminó? Es otra de las preguntas que nos hacemos. Otra pregunta que la gente se hace con respecto a Elena White es si no compite ella con la Biblia. Usa fuentes de otros autores. Elena White es uno de los temas también. Sus consejos siguen siendo vigentes en este día. Hoy estamos a 9 de diciembre del año 2025. Vamos a comenzar por lo básico. Lo que se supone que todo el mundo, todo el que está aquí conectado, lo sabe. En primer lugar, el Nuevo Testamento habla de la continuidad del don profético. En Efesios 4, 11 al 13, al hablar acerca de los dones espirituales, el don de profecía está ahí. Y el don de profecía va a permanecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, cuando Cristo venga, todos llegaremos a la unidad de la fe. Absolutamente. Es decir, hasta el regreso de Cristo. Primera de Corintios 12, donde también se exponen los dones espirituales, y Primera de Corintios 14, también habla de que no se limite el don de profecía. Joel capítulo 2, en el libro de los Hechos, Pedro habla de eso. En Hechos 2, 17 al 18, dice que en los postreros días, tal y como dijo Joel capítulo 2, también lo dice Pedro, lo repite, utiliza lo que dijo Joel, dice que en los postreros días habrán sueños, habrán visiones. O sea, eso no terminó con la muerte de Juan, el evangelista, ni terminó cuando se cerró el canon en el año 13, en el siglo IV. No terminó ahí. También hay otros textos que debemos tener en consideración. En Apocalipsis 12, 17 habla del testimonio de Jesucristo, que el pueblo de Dios al final de los días,
el último remanente del pueblo de Dios que va a quedar, que va a habitar en la tierra, tendrá el testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis 19:10, el ángel que habla con Juan le dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, que la iglesia en sí debe, la iglesia cristiana, la iglesia verdadera, el pueblo remanente, debe tener el don profético. Perdón por la garrapela. Otra cosa también, que una pregunta que siempre se hace, es si Elena reclama que ella tenía el don profético. Ella dice, lo que Elena White dijo, fue que ella fue llamada a dar mensajes de exhortación, de corrección y de ánimo. Mensajera del Señor. Ella nunca se llamó a sí misma profeta. Se llamó mensajera. También ella estableció que sus escritos son una luz menor que conduce a la luz mayor, que es la Biblia. Elena G. White siempre exaltó a la Biblia como la norma de fe y práctica, las reglas de fe y práctica. ¿Dónde está la verdad? Es en la Biblia. Ella lo estableció claramente, y que la Biblia es la única autoridad infalible que hay. Ella en ningún momento dice que lo que ella dice es infalible. Y también ella dice sobre ella misma y sus escritos que no es una fuente doctrinal primaria. ¿Qué ella no afirmó? ¿Qué fue lo que ella no dijo? En primer lugar, no dijo ser igual a los profetas canónicos. Acuérdense, los profetas canónicos, los que escribieron para la Biblia. Juan Jesús García, bienvenido. Jesús García, perdón, bienvenido. O sea, hay profetas canónicos, podemos decir Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós y toda esa gente. Son profetas canónicos. Pero hubieron profetas también que no escribieron nada, como el profeta desobediente, aquel famoso a quien Dios le dijo, no hable con nadie, no comas nada por ahí. Y él, después que dio su mensaje, otro ex profeta, le dijo, no, el Señor me dijo que venga y que come en casa y que descanse y que conversemos. Y ese fue el profeta desobediente. Ella no reivindicó autoridad canónica. No se hizo semejante a Isaías, Jeremías, Daniel y ninguna de esas gente. Tampoco dijo que sus palabras eran infalibles. Nunca dijo Elena G. White eso. No creó nuevas doctrinas. Hay que entender que las doctrinas adventistas son el resultado del estudio profundo de las Escrituras. De parte de gente a quien Dios realmente capacitó para esos estudios. Jaime White, José Bates. De hecho, el sábado, la doctrina del sábado, la verdad del sábado, llegó a la iglesia adventista a través, Roxy Acevedo, muy bienvenida, a través de una mujer llamada Rachel Oaks Preston, que le predicó esa verdad a José Bates, y José Bates, hablando y estudiando con los demás, después de un par de años estudiando y analizando, llegaron a la conclusión de que no había nada en la Biblia que dijera que la santidad del sábado había sido traspasada hacia el domingo. O sea, todas las doctrinas adventistas surgen del estudio profundo, concienzudo y con mucha oración de la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir a favor del ministerio de Elena G. White? En primer lugar, sus enseñanzas exaltan a Cristo. Elena G. White constantemente dirige la atención a Cristo. De hecho, ella tiene el libro El Camino a Cristo, tiene el libro El Deseado de todas las gentes, y en muchísimos de sus escritos y sermones que todavía se conservan, ella dirige a todo el mundo hacia Jesucristo. Para 1888 la iglesia adventista era una iglesia fundamentalmente legalista, hasta que a través de Waggoner y Jones el Señor volvió a traer el mensaje de la justificación por la fe. ¿Quién fue la persona que más defendió en el Congreso de Minneapolis de 1888 el mensaje de la justificación por la fe? Fue Elena White. O sea, exalta a Cristo. Los mensajes de Elena White llaman al arrepentimiento. También defienden la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, la defiende.
Es un trasunto del carácter de Dios. También el Ellen G. White defiende y promueve la santidad, porque el propósito de Dios es vuestra santificación. O sea, Dios quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Y también el Ellen G. White promueve la fe en las Escrituras. Hay que creer en las Escrituras, lo que dicen. No contradice ninguna doctrina bíblica. No contradice ninguna doctrina bíblica. Y también cuando se la compara con los criterios fundamentales, a la ley y al testimonio, Isaías 8:20, Mateo 7:15 al 20, Primera de Juan 4:1 al 3. Ella pasa todas esas pruebas. ¿Por qué? Porque está completamente alineada. ¿Cuál fue el fruto de Ellen G. White en la iglesia adventista? ¿Qué resultados dio? Un sistema mundial de educación cristiana, desde la primaria hasta la universidad. Ella fue la que promovió eso en la iglesia adventista en el siglo XIX. Promovió activamente la educación. También promovió el sistema, la obra médico misionera, un sistema de clínicas y hospitales que ayudaran a la gente, instituciones misioneras en más de 200 países. Ella misma fue misionera en Europa, fue misionera en Australia también. O sea, se trabajó también en movimientos de reforma espiritual, de reforma ética, de reforma de la salud. Y transformación de vidas personales. Transformar la vida de las personas, haciéndolo más fuerte espiritualmente y físicamente también, con la reforma pro salud. Entonces, en cuanto a predicciones, esa actitud profética, predicciones que hizo Ellen G. White, habló en contra del tabaco en el siglo XIX. Ustedes recordarán que en el siglo XIX el tabaco era muy popular y los médicos lo recetaban para enfermedades pulmonares. Incluso una cosa que a mí siempre me ha dado risa era que los médicos recetaban supositorios de tabaco. Imagínense usted lo equivocada que estaba la ciencia, y ahí viene esta señora que no pasó del tercer curso de la primaria a decir que el tabaco hacía daño. Se rieron de ella, se burlaron de ella, se burlaron de la iglesia. Y sin embargo, la ciencia luego tuvo que aceptar que el tabaco causaba cáncer, que hacía daño. Eso fundamentalmente. Su visión educativa resultó innovadora. Mente, mano y corazón. O sea, no era solamente repetir clases y decir esas cosas, no. Sino preparar a la gente para el trabajo, ponerlos a trabajar en agricultura, en carpintería y todo eso. Y también predicarles el evangelio. Advirtió de peligros doctrinales que luego se cumplieron, como cuando enfrentó a A.T. Jones y a Kellogg's con sus posiciones doctrinales diferentes a lo que dice la Biblia. También hay otro asunto poderoso en Ellen G. White, el poder transformador de su mensaje, el profundo impacto espiritual que ha tenido en todo el mundo el camino a Cristo, que es utilizado por diferentes denominaciones e iglesias para hablar de Jesucristo y de la conversión y todo eso. La fuerza moral que hay en el libro El deseado de toda la gente, una biografía que ella escribió acerca de Jesucristo, y la consistente ética del ministerio de curación. Hay mucha gente que hace muchas objeciones al ministerio de Ellen White. Si ella es profeta, entonces el canon está abierto. No, porque hay profetas canónicos, como ya les dije, y hay profetas que no son canónicos, que hablaron, pero no escribieron libros, o sus libros no entraron al canon, porque se perdieron o por lo que sea, pero no entraron al canon bíblico, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán profetas no canónicos. Ágabo, el que en Hechos 22, 20 al 22 habló con Pablo y le dijo, no te vayas para Jerusalén. Las hijas de Felipe también, que hablaron con Pablo y le dijeron que no, que iba a caer preso en Jerusalén si iba. Entonces,
El don profético, ahora que el canon está cerrado, no produce nueva doctrina, no amplía la Biblia, no añade a las escrituras. La función es pastoral y exhortativa, que fue lo que el linaje de Joai hizo. Así que, como ya les dije, como Ágabo, como las hijas de Felipe, como los profetas de Corinto, que están en 1 Corintios 14. Pablo dice que mejor que profeticen, que no hablen en lengua, que profeticen. Entonces, otra de las objeciones que hay acerca de la obra del linaje de Joai es que usó material de otros autores. Si usted se fija en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar, Juan Lací, mi hermano querido, bienvenido. Si usted, yo repartí hace poco algo que le agradezco grandemente a Junior Cabrera que hiciera para mí un listado de citas del Antiguo Testamento que fueron utilizadas en el Nuevo Testamento. Muchas citas, si alguien lo quiere, solamente tiene que escribirme por Messenger y yo se lo envío, donde aparecen una gran cantidad de citas del Antiguo Testamento que los escritores del Nuevo Testamento utilizaron. Jesucristo mismo utilizó el Antiguo Testamento. Pastor Elvis Torres, muy bienvenido, muchas gracias. Jesucristo utilizó muchas citas del Antiguo Testamento. En Mateo 24, creo que 15, cuando habla acerca de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Eso está ahí. Pedro, cuando predicó en el día de Pentecostés, utilizó material del profeta Joel. Cuando Pablo fue, Hechos 17, a predicar en Atenas, también utilizó un poema precisamente de un autor griego, que era conocido por todos los que estaban ahí en el Areópago. Entonces, sí, los escritores bíblicos utilizaron. Otra cosa es de qué manera se utilizaban. ¿Vea? Hay que ver el estudio del doctor Bergman. Es cómo se utilizaban las referencias de otras personas. En el siglo XIX, muchas veces no se citaba a los autores. No eres lo mismo. Tú no puedes aplicar a una escritora del siglo XIX y principio del siglo XX las normas que se aplican en el siglo XXI o en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, ella utilizó citas. De hecho, muchas veces lo pone también. Pone la cita, dice de quién. Y eso no invalida en lo absoluto lo que ella dice, lo que escribió. Todo lo contrario, lo fortalece. Entonces, la inspiración bíblica es de pensamiento, no de dictado verbal. Entonces, cómo ella utilizó, dónde lo puso, eso es lo fundamental. Entonces, otros decían que otra de las objeciones que hay contra el linaje de Joai es que tenía errores o juicios condicionados. Yo tengo todas mis notas aquí, gracias a Dios. Entonces, eso es bíblico. Los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tuvieron limitaciones culturales. Emitían mensajes condicionales. ¿Ustedes acuerdan? Ustedes saben que hay profecías apocalípticas que son las que se cumplen sí o sí. Y hay profecías condicionales. Por ejemplo, la profecía del Salmo 22 que dice, echaron sobre mi vestido, se repartieron entre sí mis vestidos, Salmo 22, y sobre mi ropa echaron suerte. Eso se cumplió sí o sí. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, en ti va a nacer que va a ser el libertador de Israel. Esa es una profecía apocalíptica también porque se cumple sí o sí. Las profecías condicionales tienen que ver con las promesas hechas a Israel de perpetuidad en Canaán, de la protección divina constante, pero todo eso dependía de la obediencia y del respeto por parte de Israel al pacto que había hecho con Dios. Entonces, lo que se evalúa en el linaje de Joai es la consistencia general, no la perfección. Y el adventismo del séptimo día nunca ha dicho que el linaje de Joai haya sido infalible. Ariane Ferrera, muy bienvenida, muchas gracias. O sea, nunca ha dicho que ella sea infalible. Otra objeción es que nosotros los seguidores quizás la usamos mucho, pero eso no es un problema del linaje de Joai, es un problema mío.
y de lo que utilizamos los escritos de Elena G. de White. Y ella nunca pensó, nunca promovió que fuera solamente ella, que se usara tanto ella. No presentéis mis escritos como autoridad para doctrinas, escribió Elena G. de White. No utilicéis mis escritos como autoridad para doctrinas, escribió ella. Y también dijo, la Biblia y solo la Biblia es nuestra regla de fe. Eso está escrito, eso es así. Dijo cosas culturalmente problemáticas. Sí, hace poco, hace un mes, más de un mes, yo estuve hablando precisamente acerca de cuando Elena G. de White enfrentó a los dirigentes de la iglesia en un congreso de la Conferencia General acerca de que no se estaba haciendo la obra entre los afroamericanos, de las personas de color. Ella defendió a las personas de color, defendió a los pobres. Incluso hay gente que objeta que antes de la guerra civil, el hermana White había dicho que no era saludable que mujeres o hombres de raza blanca se casaran con personas de la raza de color, porque eso iba a traer mucho prejuicio y mucha molestia. Pero ella era una defensora de los afroamericanos, de los afrodescendientes. Completamente, ella lo que no quería era traerle problemas. Entonces, ella habló en el sistema médico, ella estaba hablando del tabaco y de todo eso. Eso trajo mucha dificultad. Ella defendió a los pobres, promovió la educación para todos. Para todos. Yo he relatado aquí varias veces y creo que ya me estoy extendiendo mucho y voy a tener que continuar mañana este tema. Que en la Sudáfrica de los años 50, 1950, 56, 60, el gobierno del apartheid en Sudáfrica, que era manejado por blancos, había una discriminación tremenda contra los africanos, contra la gente de color, contra los negros. La iglesia adventista fue de las pocas iglesias. El gobierno quería que a los blancos se les diera educación de calidad para pensar, para educación estratégica, para saber para dónde van, ciencia, mucha ciencia, y que a los negros lo que se les diera fuera trabajo manual, mecánica, plomería y cosas así. Y la iglesia adventista la iglesia católica, los judíos y los adventistas dijimos que no, que nosotros íbamos a darle igual educación a todo niño, ya fuese blanco, ya fuese negro, ya fuese amarillo, de lo que fuera. Y de hecho, Nelson Mandela en su autobiografía resalta eso de la iglesia adventista. Entonces, ya para ir terminando, para ir cerrando, por lo menos por hoy, este tema. ¿Cuál fue el resultado del trabajo de Elena White en la iglesia adventista? Ahora mismo es la denominación protestante más internacional que hay. Eso es fruto de que Elena G. White insistió en que había que mandar muchos misioneros. Opera uno de los mayores sistemas educativos privados. Margarita Jiménez, mi hermana, bienvenida. Y también es fruto de la obra de Elena G. de White. Mantiene uno de los mayores sistemas de salud que hay privados en el mundo. La iglesia adventista lo comenzó Elena G. de White. Mantiene una teología bíblica robusta y cristocéntrica. Eso también es parte de la obra de Elena G. de White. Entonces, aunque la iglesia tiene errores, desafíos, es muy difícil negar que el ministerio profético de Elena G. de White ayudó sustancialmente a la iglesia adventista. La condujo por mares tormentosos. Cuando aparecían herejías y doctrinas falsas, ella se levantaba y defendía y establecía y decía, es por aquí, este es el camino. Cuando había que comprar algún terreno para montar una iglesia, una escuela o montar un hospital, que los administradores decían, no, eso cuesta mucho, cómprelo, que esta obra va a ser grande. Y así mismo ha sido. Como los colegios allá en Australia, como los colegios en la costa oeste de Estados Unidos. Todo eso, como lo malín del hospital. Entonces, usted al analizar la obra de una persona tiene que ver cuál ha sido el impacto.
cuál ha sido el impacto que ha tenido. Y su impacto en la iglesia adventista del séptimo día ha sido tremendo y en la obra de la iglesia. Así que el ministerio de Elena de White tiene una base bíblica coherente, muy coherente, produce frutos espirituales significativos también, exalta a Cristo y a la Biblia, ha soportado 1 siglo y medio de escrutinio, fuego sobre ella, y todavía inspiró instituciones que transforman vidas en todo el mundo y cumple los criterios bíblicos para un profeta no canónico. Para un profeta no canónico. O sea que yo sé que dentro y fuera de la iglesia adventista hay mucha gente que tiene muchas objeciones, pero yo que espero haber respondido la mayoría, si no todas las objeciones que mucha gente hace sobre el don profético en la iglesia adventista, cómo se manifestó en la vida y obra de Elena Harmon Gold de White. Oramos y terminamos. Gracias a Dios por esta oportunidad de conversar con la gente valiente que se junta a conversar conmigo. Que este programa llegue a muchos corazones. En el nombre de Jesús, amén. Les voy a suplicar por favor que le den like a este video y que lo compartan. Compártanlo para que llegue a muchas personas. Buenas noches, que Dios los bendiga.